Hola a todos, bienvenidos a nuestros devocionales diarios en tiempo de cuarentena. Vamos a comenzar nuestro devocional en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. El texto para nuestra devoción de hoy lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19. Así está escrito en la palabra de Dios. Paz a vosotros. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los discípulos de Emaús estaban de vuelta en Jerusalén, la ciudad que habían abandonado con espíritus acongojados esa tarde. Sabían en dónde estaban reunidos tras puertas cerradas los discípulos, pobres, desesperados, temerosos de que la ira de los enemigos ahora se dirija en contra de ellos. Tocaron las puertas y les abrieron rápidamente. Tan pronto como habían entrado, les saludaron con exclamación alegre. Es cierto, el Señor ha resucitado y ha aparecido a Simón. Así que también a Simón Pedro, tal vez el más triste de los discípulos, el Señor se les había aparecido en el transcurso del día. Y apenas será necesario mencionar que inmediatamente lo informó a los demás discípulos. Y ahora los discípulos de Emaús, gozosos por oír la confirmación de lo que ya había sido su propia experiencia, relataron cómo Jesús se había juntado con ellos en el camino a su casa y cómo no lo habían reconocido hasta que habló la bendición sobre la comida en su hogar. ¿Y puedes creerlo? Todavía había discípulos que no estaban preparados para creer que Jesús realmente había resucitado de los muertos. Las mujeres habían informado de lo que habían dicho los ángeles. Pedro les aseguró que Jesús se le había aparecido. Acaban de oír lo que contaron los discípulos de Emaús. Hubo exclamaciones de alabanza y gozo en ese cuarto, pero no podían deshacerse aún de su congoja. No es que consideraban imposible su resurrección, porque sabían que había resucitado a otros de la muerte y de seguro ellos querían que viviera. Pero la terrible muerte de Cristo en la cruz fue un choque y desilusión tan grande de las esperanzas que habían tenido en Él y en su reino, que fueron verdaderamente incapaces de revivir esas esperanzas de que Jesús, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, estaba vivo. ¿Por qué? Habían cerrado sus ojos a las Escrituras que en tantos lugares indican que Cristo tenía que sufrir para entrar en su gloria. Y olvidaron incluso las mismas palabras de Jesús que afirmaban lo mismo. Esa fue la razón por la cual, aun cuando oyeron estas últimas informaciones, no desapareció su congoja. Sin duda hubo muchos argumentos por uno y por otro lado esa tarde en esas puertas cerradas. Luego, de repente, Jesús mismo estaba en medio de ellos y dijo: paz a vosotros. Se asustaron pensando que veían un fantasma, pero Jesús les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué suben tales pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, pues un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Al decir esto les mostró las manos y los pies, y como ellos aún no lo creían por el gozo que tenían y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron un pedazo de pescado asado. Lo tomó y comió delante de ellos. Los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A los que remitáis los pecados le han sido remitidos, y a los que se los retengáis les han sido retenidos. Sí, la seguridad de que Jesús, el que fue crucificado, resucitó, es una fuente de paz. En realidad, la única fuente de paz, porque solamente entonces
se sabe que se tiene un Salvador querido y viviente y un Padre querido y reconciliado también en los cielos. Y por tanto, la segura esperanza de la vida eterna. Y eso seguramente significa paz y gozo. Ahora, quizás seguramente puedas tener esta pregunta. ¿Cómo podemos estar seguros nosotros en nuestros días que no podemos tocar al Señor resucitado como sí lo pudieron hacer esos discípulos en esa noche de la Pascua? La respuesta, en verdad, ¿no la dijo Jesús a ellos esa noche? Como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. Así como su aparición les trajo paz a ellos, así ellos por su testimonio de Él traen paz. Y ese testimonio que el Espíritu Santo hizo escribir en la Biblia es vivo y poderoso y puede abrir los corazones para creer y obrar en ellos una fe segura. Además, como oísteis, da a sus testigos el Espíritu Santo, que no solo convierte a los hombres, sino también revive a los espíritus y las esperanzas que se marchitan. Y así como el Espíritu Santo otra vez restauró a esos primeros discípulos la felicidad y les perdonó sus pecados, restaurando la paz en sus corazones, así Jesús ha dado a su iglesia el mandato y el poder de perdonar los pecados a los pecadores penitentes que desean su gracia. Además, les asegura que tal perdón es válido y cierto en el mismo cielo, diciendo: a los que remitáis los pecados le han sido remitidos. Los pecados, por otro lado, de los impenitentes que desprecian a Cristo y su palabra, no son perdonados. Y así el cielo queda cerrado contra ellos mientras no se arrepientan. Ahora sabes en dónde puedes encontrar la paz de Jesús en todo tiempo, en la palabra, el testimonio y el oficio de los apóstoles y de los primeros discípulos de Jesús y de todos los que administran esa palabra. Testimonio y oficio en conformidad con la voluntad de Jesús. Allí el Espíritu Santo es activo y Jesús testifica de sí mismo y allí se siente su paz. Un himno en nuestro himnario reza de la siguiente manera en la primera estrofa: en Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad hallan las almas dulce solaz, grato consuelo, felicidad. Oramos. Dios Todopoderoso, concédenos una fe firme en Jesucristo, una esperanza alegre en tu misericordia y un amor sincero por ti y el uno por el otro, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Reciban la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. Amén. Hola.